Amigos de Calzada Política, hoy en el estudio tenemos a un experto en cuestiones de seguridad, no solamente porque ha sido su carrera, sino también porque ha sido funcionario, fue director del Instituto Estatal de Seguridad Pública por 5 años. Martín Treviño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La idea de invitarte en este momento, Martín, es que parece que ha habido pues no sé si decirlo, un impulso en una ola delictiva en el país, precisamente cuando está cambiando este sexenio. Hemos visto más, sobre todo ejecuciones, incluyendo ejecuciones que no se explican mucho de una abogada. Hay gente que vuelve a entrar a los antros o a los bares a ejecutar gente, como que se percibe un poco más la inseguridad en el Estado. ¿Cómo, en tu posición de experto, cómo lees esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que realmente se está presentando ante un vacío. Yo creo que el cambio de gobierno implica cierto vacío. O sea, las instituciones se han distraído, hay un proceso de cambio institucional, hay una renovación de mandos y me parece que en ese sentido se ha estado aprovechando por parte de algunas organizaciones de la delincuencia organizada para realizar sus actividades. Creo que es un tema que tiene que revisarse a fondo por parte del actual gobierno, tratar de corregirse, porque efectivamente en las últimas semanas y en los últimos días se ha visto más casos de ejecuciones y de delitos que anteriormente no eran, en los últimos meses realmente no se habían dado con mucha frecuencia. Y a mí en lo particular creo que este cambio, este proceso de cambio es el que se está aprovechando. Hay un vacío, hay una distracción, Ahora, y creo que no es buena. Claro, pero cuando hablas de este vacío, ¿es una cosa natural de cada cambio de sexenio o tú ves algún foco amarillo de algo que no se esté haciendo bien? Yo creo que las dos cosas. No debería de ser algo natural de un cambio de gobierno. Creo que las instituciones policiales y de seguridad a estar totalmente concentradas y atentas a toda esta situación. Es algo que se tiene que prever en un cambio de gobierno. Pero también creo que hay algo que tendría que revisarse si hay algunas cuestiones de grupos de la delincuencia organizada que se están reposicionando y en ese sentido el trabajo de inteligencia también, que habría que ver cómo se está manejando actualmente por parte de este gobierno, tiene que desactivarse este trabajo de inteligencia para determinar esos focos amarillos o focos rojos que pudieran presentarse y ver las causas de este movimiento de mayor incremento de delitos de alto impacto a lo que estás mencionando, ¿verdad? Claro. Esto es en cuanto pues a este pico que se está dando ahorita, pero en general, independientemente de este aumento en la inseguridad, ¿cómo ves tú que recibe el gobierno todo el área de seguridad? ¿Cómo está la situación del Estado? Pues en algunos sentidos, realmente hay problemas muy grandes en los penales. Yo creo que el sistema penitenciario está realmente bastante colapsado. Creo que tiene que haber una reingeniería total en esa área. Y hay otras áreas interesantes que yo creo que sí están de algún modo funcionando muy bien. Lo comentaba el procurador Roberto Flores, el tema de la dirección del Instituto de Periciales y del área criminalística, que ha avanzado muy bien en el tema de hacer los trabajos científicos de la identificación del delito. Creo que en ese sentido se ha avanzado. Pero un punto que me parece importante que tendría que hacer este gobierno es revisar las cifras delictivas. Creo que ha habido engaño en las anteriores administraciones. Creo que se manipularon las cifras. Hablan de que se reducen. Sigue estando el Estado de Nuevo León con una cifra muy elevada, una cifra negra del 93-94%. En los últimos años no se hizo nada para corregir este tema de la cifra negra. La cifra negra, recordemos, es la estimación de cuántos delitos se cometen que no son del conocimiento de la autoridad. Entonces tenemos que de 100 delitos solamente se conocen 3 o 4. Entonces, y la gran cantidad de los otros delitos no son del conocimiento de la autoridad. ¿Así realmente? Sí, ¿O no, nomás lo dices como un ejemplo? Realmente la gran mayoría de los delitos no se los estudios denuncian. Que hace el INEGI a través de una encuesta que se llama ENVIPE, una encuesta de percepción, habla de que en el Nuevo León tenemos un 93, acaba de ser publicada en el septiembre de este año. Siempre son encuestas que se realizan a principios de cada año, pero sus resultados aparecen como en el mes de septiembre.
Hoy en septiembre apareció la encuesta en VIP 2015 y habla que en Nuevo León el 93% de los delitos no se denuncian. Esa es la cifra negra. Obviamente es un segmento de delitos y creo que particularmente los robos a casa habitación, los robos a personas, los robos a negocios, las extorsiones, tienen un elevado nivel de cifra negra. Entonces, y lo preocupante, preocupante es que en los últimos 5 o 6 años esa cifra negra se ha mantenido, 93, 94. Entonces, no hubo una política pública para corregir o para contener este fenómeno. Yo creo que es importante que este gobierno revise las cifras, realice estudios, las encuestas de victimización, creo que se tendría que hacer por parte del gobierno para realmente identificar estos indicadores que nos hacen entender que la gente no tiene confianza en la autoridad, la gente no denuncia porque no tiene confianza en la autoridad. Para allá iba yo. ¿Tú crees que esto es no por miedo necesariamente a una represalia de algún grupo delictivo, sino más bien porque no hay confianza en las autoridades? En la gran mayoría no hay confianza. La burocracia también perjudica. El 2 o 3 horas que tengas que presentarte, pero el percepción el tema es la desconfianza. Los estudios y las encuestas así lo indican. Te digo, estas encuestas desde el 2003, anteriormente las realizaba un organismo ciudadano y a partir de, yo creo que más o menos hace 6 años, la realiza el INEGI. Todos los años hace una encuesta de victimización. Lo preocupante es que en algunos casos, en enero salían los funcionarios del gobierno del estado a anunciar que bajaron las cifras, los robos de casas habitación, los robos a negocio, pero desgraciadamente cuando salía la encuesta en septiembre nos dábamos cuenta que era todo lo contrario, que el delito se había incrementado. O sea, las cifras que se arrojan como cifras oficiales, que son los datos de las denuncias que la ciudadanía presenta cuando es víctima de algún delito, no es las cifras que indican la incidencia del delito. Entonces, en ese sentido, creo que este gobierno, hablando de un gobierno de la transparencia, de la rendición de cuentas, creo que este gobierno tendría que generar un mecanismo con la participación de la sociedad civil, con organizaciones, con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, para revisar las cifras y saber si se están procesando de una manera correcta, si hay manipulación. Mira, yo creo que forma parte de un diagnóstico. Bien dicen que un problema indebidamente formulado es un problema que no tiene solución. Entonces, si no utilizamos las cifras, los datos de una forma correcta, de una forma adecuada, creo que nos estamos engañando a nosotros mismos y en ese sentido el gobierno tendría que trabajar muy fuerte en la identificación de unas cifras correctas para a partir de ahí diseñar una estrategia de seguridad. A ver, en ese contexto, el semáforo del delito famoso que hoy conocemos, ¿sirve de algo o no está sirviendo? Mira, hay un artículo que publiqué en el 2008. Se arranca el semáforo. Yo en el 2009 publiqué un artículo que aparece en una revista científica de la Facultad de Derecho y Criminología donde menciono que el semáforo mide las denuncias. El que haya más denuncia no significa que se haya incrementado el delito, ni menos denuncia significa que haya reducido el delito. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta... Así es como lo están manejando de repente. Sí, ¿verdad? pero el semáforo mide la denuncia. O sea, si la gente no denuncia, está en verde. Si la gente denuncia más, está en rojo. Entonces es un esquema un poquito equivocado en el enfoque que se le está dando. O sea, y eso ha provocado también que algunas instituciones policiales manipulen para que la gente no denuncie. Porque si la gente denuncia más, el semáforo se va a rojo. Y luego vienen las críticas a través de los organismos y de los medios de comunicación. Entonces, sí hay que buscar nuevos mecanismos de medición, de evaluación, y en ese sentido creo que este gobierno es importante, así como están revisando la parte presupuestal y de todo lo demás, creo que es importante revisar la forma en que se está procesando las cifras y las estadísticas por parte de las instituciones de seguridad pública. Ahora, ¿a quién le corresponde esto o de dónde están colgadas? ¿Le corresponde al área política como en la Secretaría General de Gobierno o a la de Seguridad o a la de la Procuraduría de Justicia? Mira, ¿Quién debe trabajar? ¿Qué área debe trabajar si queremos mejorar esto? La Procuraduría simplemente registra la actividad que tiene la institución. La Secretaría de Seguridad Pública puede registrar de algún modo, tiene los registros de las denuncias y de las llamadas que hay al 066. De todo. De todo. Entonces,
Yo creo que las dos instituciones tienen que complementarse y generar indicadores en donde se dé un cruce de información. Pero para esto se había creado un Instituto Estatal de Seguridad Pública, el instituto que me tocó dirigir, y creo que ese instituto sería la instancia adecuada para realmente identificar estos indicadores y generar los estudios y la medición del delito de una forma con mayor rigor, con mayor objetividad y con mayor certeza. Y creo que es una parte muy débil que implica que no se tenga, al no tener conocimiento real de cuáles son las dimensiones de la delincuencia, pues no se tiene una capacidad de diseñar estrategias de una forma adecuada, ¿verdad? ¿Este instituto va a continuar, tú sabes? No lo sé, no tiene titular, no tiene encargado, no tiene, el gobierno anterior lo abandonó. Yo salí en mayo del año pasado, no hubo recursos. Este instituto nace porque se identificaron 4 problemas: falta de diagnósticos, falta de planeación, falta de cifras y falta de continuidad. Entonces, un organismo público descentralizado, un poquito la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero sin autonomía constitucional, que el propósito es generar estudios técnicos. La seguridad pública no es simplemente estrategias policiales. Tiene que generarse capacidad técnica. Ahorita hablábamos de las encuestas de victimización. Esas encuestas son técnicas, son estudios de investigación criminológica. Tiene que hacerse más estudios de investigación social para realmente encontrar las causas del delito y lograr identificar estrategias que permitan controlar y prevenir las conductas delictivas. Entonces, este instituto tenía ese propósito. Y déjame decirte que hicimos evaluaciones interesantes. Jamás se habían evaluado las políticas de prevención del delito, y cuando nosotros estábamos en el instituto, evaluamos, como toda política pública se tiene que evaluar los procesos, los resultados, los impactos. Nosotros evaluamos el diseño. Si estaban diseñados esas políticas públicas de prevención con rigor metodológico, y el resultado fue que evaluamos 53 programas de prevención del delito y todos reprobaron. Las programas de prevención del delito del gobierno del Estado estaban reprobados. No funcionaban, no eran programas que estaban diseñados con un rigor metodológico. Esta evaluación la hicimos nosotros, creo que hace 3 o 4 años, y fui criticado por parte de los alcaldes en ese momento. Recibí llamadas donde me cuestionaban, pero no hubo un cuestionamiento al rigor técnico del estudio. El estudio era una cosa política, es decir, política. Me estás haciendo ver mal o algo así. Trascendió en los medios de comunicación. Jamás se había evaluado. Hicimos un inventario de programas de prevención del delito. Proxpol, la metodología Proxpol fue recomendada por el Instituto Estatal de Seguridad Pública Escobedo, cuando la licenciada Clara Luz fue alcalde. Incorporamos también y recomendamos otro tema interesante de la llamada PREDPOL, una policía predictiva. En California se está trabajando con ciertos modelos matemáticos para predecir en dónde se pueden cometer los delitos, y está funcionando muy bien. La revista Times, de mucho prestigio, en noviembre del 2011, en una edición especial, mencionó los 50 inventos más importantes de esa época, y esta era uno de los 50 mejores inventos. Traje a los expertos aquí a Nuevo León y no fue tomado en cuenta por los secretarios de Seguridad Pública de aquella época porque su perfil no les permitía identificar este tipo de prácticas más que en otras partes. Pues un perfil militar. Entonces, ahorita vamos a hablar de los perfiles estos. Muy bien. Y nomás dime una cosa, si tú quisieras evaluar así rápidamente el nivel de inseguridad que tenemos ahorita, en escalas del 0 al 10, cuando 10 es muy inseguro, ¿cómo andamos? Es muy difícil, un aspecto también de percepción, ¿verdad? Pero yo creo que me parece que en el tema de delitos de alto impacto, delitos asociados con la delincuencia organizada, creo que se ha avanzado mucho. No obstante que en estas últimas fechas se han señalado este incremento. Creo que eso se tiene que revisar. Lo que creo que se ha desatendido es la delincuencia común. Los robos a negocios, los robos a personas, las casas habitación, las extorsiones, cristalazos. Esos delitos en particular, y las encuestas de victimización así lo indican, se han incrementado. La gente no denuncia. Creo que tendríamos que dimensionar los problemas por diferentes áreas o diferente enfoque. En el tema de los delitos de alto impacto asociados con la delincuencia organizada, creo que se ha mejorado. Creo que podemos hablar de un 8. En el tema de los delitos comunes, me parece que se ha descuidado. Yo creo que estamos en un 5, 6.
la gente se siente que no está siendo atendida, que no está siendo resueltos sus asuntos. Vulnerable también. Exactamente. Entonces, creo que en ese sentido se está fallando. Creo que es una estrategia importante que se tiene que atender, atacar más los delitos del foro común, sin descuidar los delitos asociados a la delincuencia organizada. Bueno, vamos a dejar este tema aquí con esto. Yo creo que ya queda muy claro el tipo de trabajo que tiene ahora este nuevo gobierno, tanto al plazo inmediato como trabajo de profundidad hacia el futuro. Vamos a continuar aquí con nuestro experto en calzada política.